Hola jóvenes, esperando que se encuentren muy bien. El presente video es para hacer o realizar la retroalimentación en general de la evaluación final de la unidad 3. Así que vamos con ello. Acá tenemos la evaluación final y lo que nos encontrábamos primero, ¿cierto? Era este ejercicio 1, que dice considera la siguiente fórmula de cálculo para determinar el porcentaje, ¿cierto? Y aplique la resolución del problema que se indica. Aquí lo que teníamos que hacer era calcular los porcentajes de acuerdo a lo que según a los datos que se nos indicaba acá. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Por ejemplo, para calcular las poleras de la fábrica del taller A, lo que teníamos que hacer era, denme un segundo, era calcular el 65%, ¿cierto? Que corresponde al taller A, ¿cierto? Y eso multiplicarlo por los 3.000, que son todas las poleras que se fabrican en un mes. Y el resultado de eso, ¿cierto? Tenemos que dividirlo en 100. Y al hacer ese cálculo nos iba a dar 1950 poleras, ¿ya? Lo mismo con las poleras del taller B. Lo que teníamos que hacer era multiplicar el 35%, ¿cierto? Por 3.000, que es el total de las poleras, y ese resultado dividirlo en 100, lo que nos daba 1050, ¿ya? Ahora con el tema de las poleras defectuosas. Para el tema de las poleras defectuosas no lo teníamos que sacar con la cantidad de 3.000, ¿cierto? Porque está hablando solo del taller A y no del total de poleras. Por lo tanto, lo que nosotros teníamos que calcular era con las 1950 poleras, la que acabamos de calcular en la número 1, ya no con las 3.000, insisto, porque las 3.000 es el total de poleras que producen los dos talleres. En cambio, acá nos preguntan por las poleras defectuosas solo del taller A. Por lo tanto, nuestro total de poleras iban a ser solamente las que produce el taller A, que como vimos en el primer cálculo nos tenía que dar 1950. Entonces, calculando con esos 1950, lo que teníamos que hacer era multiplicar el 5% de poleras defectuosas por 1950 y ese resultado dividirlo en 100, lo que nos iba a dar como total 97,5, ¿cierto? Valor exacto, o que se podía redondear a 98 poleras defectuosas. Y algo similar había que hacer con el resto. Aquí en general el principal problema o la principal equivocación estuvo dada de que las poleras defectuosas, como les decía, como le acabo de decir, lo calculaban con el total de poleras, con las 3.000. Pero recuerden que las 3.000 es el total de poleras que fabrican los dos talleres. Y acá, ¿cierto? Desde la 3 a la 6, de 3 a la 5 se podría considerar, son las poleras, el total de poleras de cada taller, ¿ya? Así que, ojo con eso, ahí estuvieron los principales errores, ¿ya? Así que, ojo con eso, fijarse bien en lo que se pregunta para no cometer ese tipo de error. Aquí era solamente poder leer bien el enunciado. Luego teníamos las proporciones. Lo que había que determinar es que si el problema correspondía a una proporción directa o inversa, hacer el cálculo y redactar la respuesta. Acá los principales errores estuvieron dados porque calculaban las probabilidades directas como inversas o las inversas como directas, ¿ya? En sí, en los cálculos no hubieron problemas. Hubo solamente el problema en la detección de que si la proporción era directa o inversa, lo que repercutía en el cálculo, que no se hiciera de manera correcta. Entonces, revisemos un poquito cómo quedaba cada una. La número 1 es una proporción directa, ¿cierto? Porque si yo tengo más trabajadores trabajando, pueden construir más casas. Por lo tanto, al subir una variable, la otra subía, por lo tanto, era una proporción directa. La número 2 también era una proporción directa, ¿cierto? Porque mientras más trabajadores tenga trabajando, más autos van a poder lavar. O al revés, si necesito lavar más autos, voy a necesitar más trabajadores realizando el trabajo en el mismo tiempo. Por lo tanto, como una variable, el valor de una variable subía al mismo tiempo que sube la otra, nos indica que es una proporción directa. La número 3 es una proporción inversa. Ojo que aquí muchos se equivocaron, la calcularon como directa. Así que veamos por qué es inversa.
dice un auto realiza un viaje de 12 horas a una velocidad de 90 km por hora. Entonces nos dice cuánto tardará en realizar el mismo viaje a una velocidad de 72 km por hora. Entonces, si yo bajo la velocidad, ¿cierto? Bajo el valor de esa variable, si el auto, insisto, está circulando a menos velocidad, va a significar que se va a demorar más tiempo, ¿cierto? Porque mientras más lento ande, más tiempo se va a demorar. Por lo tanto, al bajar una cantidad, que en este caso es la velocidad, el tiempo sube, porque, insisto, mientras menos velocidad, más tiempo se va a demorar. Entonces, eso nos indique a ciencia cierta que esa número 3 es una proporción inversa. La número 4 es una proporción directa. ¿Por qué? Porque si quiero comprar más litros de pintura, voy a necesitar más dinero. Por lo tanto, cuando subo una variable, el valor de una variable, el valor de la otra variable también sube. Por lo tanto, es una proporción directa. Y la última, la número 5, es una proporción inversa, ¿cierto? Porque ¿qué dice? Que al repartir una cantidad de dinero entre 5 personas, cada persona recibe 80.000 pesos, entonces nos pregunta cuánto recibirán si el reparto se hiciera entre 4 personas. Y ahí también es un poco de lógica, ¿cierto? Porque si tengo más personas a las cuales le quiero repartir el dinero, cada una va a recibir menos dinero, ¿cierto? Mientras más personas tenga para la repartición, menos dinero va a recibir cada una. Entonces, al subir el valor de una variable, el valor de la otra variable baja. Por lo tanto, esto nos indica que es una proporción inversa. De ahí estuvieron los principales errores. Los cálculos no eran errores, solamente que al determinar de mala manera qué tipo de proporción era, como les digo, repercutía en el desarrollo de cómo solucionamos la proporción. Pero en sí, en los cálculos no estuvieron incorrectos, solo que lo hacían al revés. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Y finalmente, teníamos las alternativas, ¿ya? Donde acá la principal error en muchos, ¿cierto? El principal error que se dio fue en problema número 1, curiosamente. Porque, ¿qué dice? Que en un club deportivo tiene 85 futbolistas, ¿cierto? Y 15 son tenistas. Entonces nos preguntas cuál es la razón entre futbolista y tenista. Aquí lo obvio era decir, plantearlo como 85 es a 15, u 85 partido por 15, ¿ya? Como una fracción. Y al no estar la alternativa tal cual, 85 es a 15, muchos pusieron que no había una alternativa correcta. Pero en realidad sí había una alternativa correcta. ¿Por qué? Porque estaba un poco disfrazada esa razón. ¿En qué sentido? De que lo que había que hacer con el 85 partido en 15, 85 es a 15, era simplificar. ¿Cierto? Como es una fracción, esta se podía simplificar. Y si la simplificábamos por 5, esta nos iba a dar 17 tercios o 17 es a 3, si es que simplificamos por 5. Por lo tanto, acá la alternativa correcta era la letra B. En la número 2 era una proporción, ¿ya? Una proporción inversa. Aquí también el principal error estaba en que calculaban la proporción como directa y eso hacía que les diera un error en la alternativa correcta. Acá era una proporción inversa. ¿Por qué inversa? Porque mientras menos días me quiera demorar en realizar el proyecto, ¿cierto? Más personas voy a necesitar trabajando, ¿cierto? Mientras más personas tenga trabajando, menos días me demora en completar el proyecto. Por lo tanto, si subo, como le acabo de decir, el valor de la variable personas, va a bajar la cantidad de días en que éstas se demoran en terminar el proyecto. Entonces, subimos una variable, la otra baja, eso significa que estamos frente a una proporción directa, ¿ya? Ya en la última, que dice que en una panadería se venden sacos de harinas grandes y pequeños, el saco grande pesa 36 kilos y la razón entre el saco grande y el saco pequeño es de 9 medios. ¿Cuánto pesa el saco pequeño? Aquí había varias maneras de hacerla, ¿ya? No solo una. Lo que yo planteé acá es que fue amplificar la razón. Tal como en la primera simplificamos por 5, lo que hice acá yo es amplificar esa razón de 9 a 2,
la amplifiqué por 4, ¿cierto? El amplificar por 4, arriba nos da 36 y abajo nos da 8, o sea, 36 es a 8. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir esto? Que cada 36 kilos que pesa un saco grande, el saco pequeño pesa 8 kilos. Por lo tanto, la alternativa correcta era la D. ¿Ya? Y con eso tenemos más o menos todas las operaciones. ¿Qué les puedo rescatar, jóvenes, para que les sirva de retroalimentación para los demás, para las evaluaciones que nos quedan? Lean bien los enunciados, ¿ya? Tal como en las evaluaciones anteriores, los principales errores están porque no leen bien el enunciado, hacen los cálculos matemáticos de manera correcta, pero el problema falla en entender bien lo que se pide en cada ejercicio. Así que para la evaluación 4 que queda, preocúpense de eso, de leer bien el enunciado, de entender bien lo que se pregunta, y una vez que lo entiendan bien, ahí recién ejecutan la parte matemática, ¿ya? De manera tal de que no estén haciendo cálculos erróneos, ¿ya? Así que ojo con eso, es el principal consejo que les puedo dar para lo que queda, ¿ya? Porque, insisto, en los cálculos no hay mucho problema, en las proporciones los cálculos estaban bien hechos, solamente que como confundían proporción inversa con directa, hacían el cálculo al revés, lo que provocaba que el resultado final estuviese incorrecto, ¿ya? Y otro consejo, fíjense en los resultados, porque por ejemplo acá en las proporciones, los resultados final que se daba que, perdón, acá en el ítem número 2, como que no tenía mucho sentido, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, en la última, decía que al repartir el dinero entre 5 personas, cada persona recibe 80.000 pesos. Obviamente, si la repartición se hace con menos personas, que en este caso decía 4, obviamente, cada persona, si son menos personas en las que se reparten el dinero, cada persona, por obviedad, tiene que recibir más dinero, más de 80.000 pesos, porque son menos personas para la misma cantidad de dinero. Entonces pasaba que, como se confundían y le hacían como proporción inversa, les daba un valor muy irrisorio. Incluso les daba que cada persona tenía que recibir menos dinero al hacerla al revés. Entonces, cuando ustedes tengan el resultado, vean si tiene coherencia con lo que se pregunta. Entonces, son los dos consejos que les puedo dar. Revisen bien el enunciado para que entiendan bien lo que se pregunta, y en base a eso, hacer la parte matemática, y una vez que tengan la respuesta, verifiquen que el resultado que les da tiene coherencia con lo que se pregunta. Porque como les digo, acá era fácil darse cuenta que el resultado estaba incorrecto si yo precisamente trataba de encontrarle coherencia con lo que se preguntaba. Insisto, si a mí acá el resultado me da que cada persona tiene que recibir menos dinero, menos de 80.000 pesos, no concuerda, porque si son menos personas, obviamente cada una tiene que recibir más. ¿Cuánto más? No sé, pero sé que más que 80.000. Entonces, si le daba menos de 80.000, significaba que había un error. Y haciendo esa simple comparación, o encontrándole ese sentido, ustedes se podían dar cuenta que había un error en el cálculo, ¿ya? Así que ojo con eso, ese es el mejor consejo que les puedo dar, así que para que lo tomen en cuenta. Ya, jóvenes, así que espero, los felicito primero porque a la mayoría les fue bien, así que felicitaciones por ello, espero que sigan igual y espero que para la próxima les vaya aún mejor, siguiendo estos simples consejos. Ya, jóvenes, así que nos vemos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima.